Saludos a todos. Como veréis, este año el clásico Festival de Jotas del Centro Aragonés de Palma de Mallorca se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Así es, y aprovechamos para agradecer al Ayuntamiento de Palma el habernos concedido el Teatro Chess Forteza para llevar a cabo nuestra muestra, pese a que debido a la extraordinaria situación, finalmente se ha optado por hacerlo en formato online. En efecto, así que transmitir nuestros agradecimientos al Ayuntamiento y daros la bienvenida a esta muestra que hemos preparado con muchísimo cariño. Esperamos que os agrade a todos y que, aunque no podemos veros ni sentir vuestros calurosos aplausos, sabemos que vais a disfrutar de un auténtico festival de jotas, eso sí, desde casa. Bueno, sin más que añadir, empezamos ya nuestra muestra folclórico-aragonesa con una pieza clásica entre nosotros, Las Oliveras.
¡fantástico! A mí me ha gustado tanto que me han dado ganas de irme a varear un ratico al campo. Pero como ya tengo el olivar recogido, lo que tendré que hacer es tomarme unas aceitunicas. Eso sí, con un vinico. Joder, Maño, tú siempre igual. Cualquier excusa te basta. En fin, vamos a seguir. Turno ahora de nuestro grupo de canto interpretando la pieza Teruel. Pues viajemos a Teruel, bonita canción y aún más bonita tierra. Bonica, Bonica. ¿Y tú sabes de dónde es el autor de la canción? Pues no, pero que seguro que tú me lo vas a decir. Pues de Monreal, como el jotero. En fin, vamos ahora con una jotica muy chula que se llama La Jota de Ansó. Así es, la Jotica de Ansó, bailada en esta ocasión por nuestras pequeñas grandes joteras. Con ustedes, la Jota de Ansó.
está mal, aunque donde esté una buena fotica de estilo. Pues si lo que quieres es estilo, no hay otra cantadora igual que nuestra grandísima Mari Carmen. Tiene un estilazo... No enredes pues, ya que no sabes de dónde es la moza. Ya empezamos. Pues de Monreal, como todos los buenos. Ahí va pues. Asómate a la ventana, cuando vuelvas de la siega, y asómate a la ventana, que a un segador no le importa que le dé el sol cara a cara, que le dé el sol cara a cara, cuando vuelvas de la siega. ¡Bravo! ¡Bravísimo, Mari Carmen! ¿Vos qué esperabas? ¿Apuesta segura al ser de Monreal? En fin, que nos queda mucha fiesta y me tiene ya hasta el moño de jotera. Ahora le toca a nuestra rondalla interpretar una bonita pieza, conocida por todos, Safeito de Noé. ¡Qué maravilla! ¡Qué calidad! ¡Qué rondalla tenemos!
No, si está claro que cada uno barre para su casa. Pero sí que es verdad que tenemos una rondalla de categoría, aunque no siempre se lo digamos. Tampoco hace falta que nos lo digas, con invitarnos a unos vinicos de vez en cuando, Y un jamón. si es de Teruel. Pero venga, no enredes más. ¿Nos cantamos algo? Bueno, tú mejor que no, me refiero a Cristina, que ya la he visto preparadica para entrar. Que no enrede, que no enrede. Venga, pues vamos con Cristina y su jota de estilo. Canto al campo, canto al aire, canto a la espiga del trigo, canto al campo, canto al aire y canto a la libertad, como no le canto a nadie, como no le canto a nadie, canto a la espiga del trigo. ¡Bravísimo! Gracias, Cristina. Sí, una pasada. ¿Pero qué pasa? ¿Que el baile se ha cansado ya? Que yo ni me acuerdo la última vez que escuché unas castañuelas. Mira que eres exagerado. Que sí, que ahora bailamos. Vamos a hacer una danza muy maja, con trenzado de cintas y todo. Señoras y señores, la danza de Andorra. Yo tengo una finta que 5 me cuesta, que si me prometes que 7 me da. Anda, niña, no la des por 8, que bien vale, 9, que bien te darán. Anda, niña, no la des por 8, que bien vale, 9, que bien te darán.
maravilloso, espectacular. Y hasta aquí llegamos con la primera parte. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos para ir al baño y tomar un refrigerio. ¿Pero qué dices, Arelao? Que esto se emite por YouTube. Si quieren tomarse un descanso, le dan a la pausa y listo. No hay por qué parar. No que eres borrico, ¿eh? Anda, pues sí que está bien esto del JoTube. Tengo que informarme yo que al igual me hago yo influencer de esos. Pues vamos a seguir pues, con todos ustedes, Amanecer en el Valle. ¿El nuevo o el viejo? ¿Cómo que el nuevo o el viejo? El bolero de Caspe de toda la vida. Pues es que hay dos, que yo soy un tío muy ilustrado.
está el bolero tradicional y el otro más moderno compuesto por Francisco Rollo, un músico militar. Anda y cállate ya. Con todos ustedes, el bolero de Caspe. Al bolero le han traído morenas y que castellote. De castellote, al bolero le han traído morenas y de castellote. Al bolero le han traído morenas y de castellote. De castellote, al bolero le han traído morenas y de castellote. Al bolero le han traído morenas y de castellote. De castellote, al bolero le han traído morenas y de castellote. A caballo en un burro, morenas y de como zairote. Como un pairote, y las cuatro son de acero. Estas son las cuatro encinas, y las cuatro son de acero. Voy a entrar y no me deja, voy a salir y no puedo. Voy a salir y no puedo, y estas son las cuatro espinas. Baila morena, morena, sí que la cantaré yo. ¡Qué maravilla! ¡Y qué bien traído este bolero! ¿Te ha gustado? No está mal. Por cierto, ¿sabes dónde está cerca Caspe? No me digas más. De Monreal, seguro. Pues no, de Escatrón, que son casi tan chulos como los de Monreal. Vaya tela. ¿Podríais tocar algo en lugar de dar clases de geografía? Pues venga, va para ti, el Pericón de Urrea de Gaén, que está muy cerca de Escatrón, a 20 kilómetros. ¡Qué pesado!
Oh, sí, pues sí. Chula, chula, chula. Y bien tocada, qué duda cabe. Que sí, Maño, que sí. ¿Podemos seguir? Ahora vamos con exaltación a la Jota. Uf, qué larga, ¿no? Que no, tenemos solo el trocico de Huesca. ¿Te parece bien? Me parece, me parece. para comérselos. ¿Cómo se nota la escuela? Claro, claro, la escuela. O la genética, lo que prefieras. Casi que sí, que algo me toca. Sea lo que sea, al final es cuestión de sentimiento hacia nuestro centro y lo que representa. Un trocito de Aragón en Mallorca. Y qué mejor forma de honrarlo que dedicándole una maravillosa canción interpretada por nuestra gran jotera Cristina. Con ustedes, el canto de Aragón.
Pues lo ha hecho tan bien que podría pasar por una del mismísimo Monreal. Pues no, no es de Monreal. Tiene raíces bilbilitanas. Pues no parece Bilbao, ¿no? ¿Qué dices tú de Bilbao? Mangarrián. Bilbilitano es gentilicio de Calatayud. ¡Ahí va pues! ¿Y tú sabes lo que tienes que hacer si vas a Calatayud? Pues preguntar por la Dolores, como para no saberlo. Mi madre me mata. Y precisamente con ella cerramos esta actuación esperando que hayan disfrutado y que nos podamos ver y abrazar muy prontito. Con ustedes, la Jota de la Dolores. Por ser amiga de hacer favores, por ser alegre su juventud. Anda, Maño, déjalo ya y quítate de en medio. ¡Jodo! Aragón la más famosa es España y sus regiones. Aragón la más famosa porque allí se halla la Virgen. Y aquí se canta la jota, y aquí se canta la jota, es de España y sus regiones.